Listísimo. Ok, a ver, voy a minimizar esto. Good morning. Ay, lo voy a poner acá. Ay, listo. Ahora sí. Bueno, buenos días nuevamente. Gracias Mariana, gracias Ale. Vamos viendo quién se suma a la sesión. El día de hoy tenemos el módulo 2 del curso básico de padres. Yo espero darlo un poquito más rápido que el módulo pasado para que no nos llevemos las 2 horas enteras en esta explicación como teórica, sino que además podamos dejar un tiempo para rebotar un poco las ideas y las experiencias que han tenido. Ahorita Ale me contaba una lindísima que espero podamos también compartir al final. Entonces voy a irme un poquito a prisa, pero si sienten que hay algún concepto que no estoy dando o que se me está pasando o que cualquier cosa, deténganme, ¿va? O sea, con toda confianza. Ok, este módulo, mamás, papás, se llama del diagnóstico al pronóstico. Y justamente tiene que ver con este camino que recorremos, la verdad en familia, ¿no? En donde desde que notamos síntomas diferentes, ¿no? Estas como, em, mm, sí, como cosas que nos empiezan a llamar la atención de nuestros pequeños hasta que logramos tener un diagnóstico, digo, sí, un diagnóstico, pero un pronóstico, ¿sabes? O sea, un tratamiento multimodal, que sabemos que estamos como tranquilos, seguros, parados sobre pies de plomo, ¿no? O sea, que no traemos así como pies de barro y demás. Y es un camino complicado. Sé que muchas de ustedes, es más, sino que todas, ya tienen este camino bastante recorrido. O sea, lo han hecho en distintas ocasiones, pero de alguna manera siento que este proceso nunca se completa, o sea, siempre es como yo les digo a las mamás, es como un ente así tridimensional, no es una línea de A hacia B, ¿sabes? Entonces, este proceso del diagnóstico al pronóstico siempre se está moviendo, siempre cambia. Y bueno, vamos a empezar esta sesión con el caso de Lucas, ¿no? Eh, Evidentemente, no todos, y esto es súper importante que lo entendamos siempre, no todos los niños con déficit de atención, ni los adolescentes, ni los adultos, se presentan con los mismos síntomas. No sé si te acuerdas que la clase pasada te dije que dentro del manual de SM5, que es la Biblia, ¿no? de los psiquiatras para referirse a las condiciones de salud mental, el déficit de atención está dividido solamente en tres: inatento, hiperactivo impulsivo y combinado para todos aquellos que tienen síntomas de todo. Pero, híjole, o sea, nuestra experiencia como mamás, sentadas cada una en la sala de nuestra casa, es que los síntomas de cada uno de nuestros niños se ven muy diferentes. Cada uno experimentamos, y por eso hice Parent Lab, que es como la parte 2 de este curso. Cada uno experimentamos un laboratorio en casa que es súper complejo. Te presento a Lucas, pero no quiero que te cierres a que los síntomas de Lucas puedan ser los mismos que los tuyos. Cada una vivimos una experiencia muy distinta. Lucas es un chavo que de entrada no parecía disruptivo en el colegio, ¿sí? Llega a coaching a los Pasa, mija. 16. Es- ¿Hay alguna duda? No. Se prendió el micrófono. Llega a coaching a los 16 años, pero Lucas no parecía un chiquito eh, muy disruptivo, ¿sabes? Realmente era un genio, o sea, tenía calificaciones altísimas de 9 punto y tantos, dieces, etcétera, etcétera. Entonces, su tema nunca fue académico. Eh, Lucas vivía aburrido en el colegio, o sea, decía que sus amigos le aburrían muchísimo, que sus profesores le aburrían muchísimo, que él se sabía todo, realmente no tenía nunca que estudiar, con poner atención en la clase sabía absolutamente todo. Y en ese sentido, nunca sospecharon de Lucas como una persona con trastorno por déficit de atención. Sin embargo, eh, eh, tenía síntomas, por ejemplo, de ser distraído, ¿no? A pesar de su brillantez, ¿no? Era súper distraído, distraía a todos los demás, se salía de las clases, no, nunca parecía estar comprometido con el aprendizaje. A nivel social, Lucas tenía una distancia con todos los demás muy fuerte, ¿no? Como que vivía mucho las relaciones sociales como con desdén. No se interesaba en los demás, nada de los demás le interesaba.
vivía súper aislado. A nivel físico, Lucas era un niño como torpezón, ¿sabes? O sea, hice comillas por las que no están viendo la pantalla, ¿no? Pero era un niño que pues parecía tener dos pies izquierdos, ¿no? No era bueno para el fútbol, no era bueno para el básquet, no era bueno para esto. Y sin embargo, em, su mamá insistía muchísimo en que se metiera al tema deportivo para que pudiera generar más relaciones sociales, etcétera, etcétera. Vivía en su casa, aunque Lucas no era disruptivo en colegio, en su casa manifestaba como mucho enojo, ¿no? Como si trajera una olla express todo el tiempo. Bueno, ¿por qué te cuento toda esta historia? Y hay muchos síntomas más, ¿no? Porque al final, este pequeño recibió un primer diagnóstico de trastorno generalizado de ansiedad. Le dijeron que su tema no era, por supuesto, déficit de atención, porque tenía excelentes calificaciones y su desempeño académico era perfecto, ¿no? Sin embargo, Lucas vivía con una ansiedad muy grande porque todo lo dejaba para el final, ¿no? Entonces, como él le iba perfecto, nunca estudiaba, tal, tareas, trabajos y todas las obligaciones que tenía que hacer, realmente decía, en 2 minutos me las aviento, pero solo lograba activarse cuando sentía muchísima ansiedad, ¿no? Esta sensación de urgencia para poder activarse. Y entonces le dijeron que tenía trastorno de ansiedad. Luego le dijeron que no, ¿no? Lucas, no tienes trastorno de ansiedad, lo que tú tienes es un tema de habilidades sociales. Entonces vamos metiéndote a un curso intensivo de habilidades sociales, tal, y vamos dándote un ansiolítico, ¿no? Así, Lucas tuvo 6 diagnósticos distintos, ¿no? Eh, para el final, el diagnóstico final de Lucas fue trastorno por déficit de atención y hiperactividad junto con un fenómeno que se llama, no un fenómeno, sino otra condición que se llama altas capacidades. Y entonces estas dos juntas es un, o sea, los especialistas le han llamado doble excepcionalidad, porque tienes todos los retos del déficit de atención, la deficiencia de función ejecutiva, la deficiencia dopaminérgica y todo esto que hemos hablado, pero también tienes altas capacidades. Entonces, a nivel intelectual, tienes mucha capacidad y sabes que de alguna manera eres genio, ¿no? Pero a nivel ejecutivo tienes todos los rezagos del déficit de atención. Y además, a Lucas le diagnosticaron también con falta de maduración de reflejos primitivos y eso le hacía ser un chavito, pues eso, ¿no? Como muy torpe a nivel físico y además esta falta de maduración de reflejos primitivos provoca muchísima ansiedad. Finalmente, ¿por qué te estoy contando esta historia? Porque quiero que del 1 al 10, más o menos, me digas si te relacionas, ¿no? Todas estas ocasiones en las que te han dicho, tiene esto, no tiene esto, no tiene nada, más bien váyanse ustedes a tratar. No, es una cuestión familiar, mejor vayan a terapia familiar o sistémico familiar. No, este niño lo único que necesita es disciplina y límites, ¿no? Y entre uno y otro diagnóstico, madres y padres vivimos como en una especie de limbo, ¿no? Y son muchos años en los que después de un diagnóstico viene un tratamiento, seguimos de alguna manera un tratamiento y luego decimos, no nos sirve, no es suficiente, no nos le está sirviendo. De aquí, ¿alguna de ustedes se relaciona con esta historia? Florencia, yo, con el tema de la ansiedad, sí, Ujú. pero eso ha sido como a partir de que Lucas tiene 10, ya va a cumplir 11. Yo creo que tiene un año con muchísima ansiedad, pero antes no lo habíamos captado. Y en cuestión sociable, no, la verdad es que Lucas es súper sociable. Ok, Incluso en algún momento pudimos pensar en autismo, pero todo el tema de la socialización y todo lo descartaba por completo. ya, ya. Pues bueno, En es un nues- poco esto, ¿no? A ver, sí, ¿quién estaba hablando? ah, yo iba a decir que en nuestro caso, eh, pues bueno, nosotros realizamos un diagnóstico ya a una edad como mayor de Oscar, pero, o sea, como buscado por nosotros. Ok, Pero en la escuela, en los colegios donde estuvo, pues había el psicopedagógico. Y entonces,
pues era muy común que nos llamaran. Nunca nos dieron un diagnóstico como tal, Ujú. pero sí sonaba de pronto esto de observar cómo estaba la familia, Ok, ¿no? ok. Y entonces, pues sí, también nosotros decíamos, o sea, sí, una parte es cierto, eh, pero tenemos un hijo mayor Mm, que es súper diferente, o sea, súper diferente a Oscar. sí, Entonces, en esa etapa, pues todavía no teníamos a Carlos. Entonces, realmente, como que no nos checaba algunas cosas. ya. Es Pero justo sí, eso. sí pasamos por todo ese también. Hasta ahora que ya tenemos este diagnóstico que nos ha parecido como más real y más noble. Mm, eh, y nos estamos preparando para más, ¿no? O sea, porque probablemente habrá que revisar más cosas, ¿no? bien, pues es justo esta experiencia, ¿no? Tanto tuya, Ale, como tuya, Mariana, de este camino, ¿no? En donde a base de observación y de pericia de los médicos y de nosotros involucrándonos, es que vamos descubriendo realmente qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, a ver, yo de alguna manera quise dividir este camino en varias como paradas, ¿no? Varias estaciones. Em, para que pudiéramos ver secuencia, ¿no? Con mucho más orden. Entonces, lo primero que hacemos es detectar los síntomas. Y aquí hay varias cosas que hay que saber. No todos los síntomas del déficit de atención se presentan en todos los niños o en todos los jóvenes o en todos los adultos, ¿no? Y es importante saber que cuando hicieron este DSM-5, eh, en donde se sustentan los síntomas oficiales, ¿no? Eh, los médicos hicieron este libro a partir de la observación de niños entre los 4 y los 16 años. Por eso de repente cuando tú lees la definición oficial de déficit de atención, dices, híjole, no lo sé, ¿no? Porque yo tengo un niño o un joven de 20 años y la verdad es que ya no trepa paredes. Literal, ese es un síntoma que está escrito ahí en el DSM-5, ¿no? Bueno, sí, efectivamente no trepa paredes, pero el déficit de atención, como vimos, va evolucionando de trepar paredes de chiquitos a una hiperactividad cognitiva. Y ahorita lo vamos a ver otra vez, ¿no? Entonces, que sepamos que los síntomas oficiales se dan a partir de esta observación y excluyen adultos, excluyen jóvenes y excluyen mujeres o niñas, ¿ok? Que también tienen sus síntomas muy particulares. En este libro no hablan nada relacionado con los síntomas a nivel emocional. En ese momento no se tomó en cuenta y todas las que vivimos, las mamás y papás que vivimos con chavitos con déficit de atención, experimentamos sí o sí que hay muchísimos temas relacionados con la emoción, ¿no? Que se llama desregulación emocional y ahorita lo vamos a ver también. Los síntomas parecen más un protocolo rígido que un espectro y yo te quiero dejar la idea de que es un espectro grandísimo, ¿no? Que tiene variaciones en un gradiente muy fino, ¿no? Entonces, tu hijo con déficit de atención no se parece en nada al mío, ¿sí? En general, hay algunas reglas que nos pueden ayudar como a ver si el diagnóstico que tenemos es correcto o si hay que buscar un poquito más. La primera regla es, y esta es una regla un poquito más antigua, o sea, pero yo la sigo tomando como regla porque me parece que un niño menor a los 6 años todavía tiene mucha oportunidad de madurar su sistema nervioso y entonces con los cambios propios de la edad, eh, si tú forzas un diagnóstico antes de los 6 años, de repente te puedes encontrar con que es mucho más difícil que el médico llegue a un diagnóstico preciso, que los síntomas se pueden confundir, ¿no? Entre una y otra condición y vas a estar como, pues no sé, como no, lo que te decía, como no con pies de plomo, ¿sí? Es muy complejo llegar a un diagnóstico de un pequeñito menor de 6 años. Entonces, la primera regla que yo te compartiría y que te digo, no es regla general, no forces un diagnóstico antes de los 6 años. Lo segundo es que de la lista de 9 síntomas y 9 síntomas que están en el DSM-5, la regla es que para que sea un positivo, ¿no? Tendría que tener por lo menos 6 síntomas de alguna de las dos listas. La otra regla importante,
Los síntomas que tú observas como mamá o como papá deben de presentarse en este pequeño por lo menos 6 meses seguidos. Es decir, hay ocasiones en las que la pareja está pasando, por ejemplo, por una crisis importante, se están separando, tienen problemas económicos, tuvieron alguna muerte en la familia, o sea, y estas condiciones de estrés, de alto estrés en la familia, pueden estar causando que tu hijo parezca distraído, parezca inatento, parezca desregulado, parezca intenso, parezca hiperactivo, ¿no? Y entonces de repente se muestran los síntomas, pero luego de repente se ocultan. Esto no es déficit de atención, ¿ok? Los síntomas, cuando tienes TDA, tienen que ser constantes, ¿sí? Por lo menos observables 6 meses. Em, si solamente se observan síntomas como puntuales en diferentes momentos, el médico tendería a pensar que algo está sucediendo en su entorno, ¿sí? Y entonces es otra cosa, pudiera ser ansiedad, pudiera ser depresión, pudiera ser cualquier otra condición, ¿vale? Otra regla importante que siempre los médicos deberán de tomar en cuenta es que los síntomas se deben de presentar por lo menos en 2, 3, 4, 5 entornos, ¿ok? Si los síntomas solo se presentan en tu casa, pero en la escuela y en sus clases extracurriculares y en otras comunidades es un ángel, ¿no? Eh, el médico tenderá a pensar que hay un problema en casa, que está detonando esas conductas, ¿sí? Y entonces se descarta un poco déficit de atención y se buscan otras cosas a nivel terapéutico. Si el problema solamente es en la escuela y en su casa es otra cosa y en sus otros entornos es otra cosa, entonces deberemos de pensar que en la escuela existe algo que está detonando esas conductas, ¿ok? Entonces, para que sea déficit de atención, los síntomas deben de presentarse por lo menos en 2 entornos. La siguiente regla es que los síntomas de déficit de atención deben de representar un rezago evidente. Fíjate bien, esto es bien importante porque recientemente las preguntas de las mamás y de los papás es, o lo veíamos la sesión pasada, ¿no? Todos tenemos un poco de TDA, todos tenemos. Y a ver, es verdad, ¿no? Todos somos un poco distraídos, todos somos un poco hiperactivos, todos somos un poco impulsivos, pero quien tiene déficit de atención em, experimenta un rezago evidente en su vida, ¿sí? Su impulsividad le mete en muchos problemas, su distractibilidad no le permite eh, estar presente en una clase, en una conversación, en un entorno. O sea, los síntomas representan para esta persona, para este niño, para este adulto, rezagos evidentes y problemas evidentes en su vida que no pueden superarse simplemente con un cambio conductual. ¿Ok? Finalmente, la última regla es que los síntomas deben ser observables hasta si tu pareja, por ejemplo, ya tiene 50 años y apenas le están diagnosticando con TDA. La idea es que él pueda ir hacia atrás en su historia y desde antes de los 12 años pueda observar en su vida y en su historia síntomas similares. ¿Ok? Esto para discernir que no sea una condición que de repente surgió a los 40, a los 50, que puede haber miles, ¿no? Puede haber muchísimos casos. Para que sea déficit de atención, los síntomas de inatención, hiperactividad, impulsividad deben de estar presentes desde toda la vida, porque como ya lo dijimos, es un tema del neurodesarrollo. No es un tema ambiental, no es un tema circunstancial. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Súper. Sí, Ok, esto que vemos en pantalla son algunos de los síntomas que pueden presentarse juntos, separados, pueden no. Em, hiperactividad motriz, hiperactividad cognitiva, distractibilidad, atención dispersa, falta de persistencia en la atención, un sistema nervioso basado en intereses, hiperenfoque, falta de motivación. Todos estos los repasamos un poco la sesión pasada cuando hablábamos de función ejecutiva, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí se los pongo nuevamente como un repaso y hasta abajo dice síntomas secundarios. Fíjate bien, decía Ale, ¿no? Mi hijo real, o no, ¿quién dijo? No, Mariana, perdóname.
que dijiste, no ha sido hasta ahorita los 10 años que empezamos a notar síntomas de ansiedad. Y esto es un síntoma secundario. Fíjate bien, cuando nuestros hijos han vivido con todo el estrés de su disfunción ejecutiva, cuando nuestros hijos han vivido con el rechazo que implica tener déficit de atención, con el estrés de no poderse concentrar, con el rezago en la escuela, con el rechazo social, con todo lo que implica, ¿no? El TDA, a sus 10, 12, 13, 14, 16, 20 años, empiezan a desarrollar coocurrencias. Ahorita las vamos a ver, ¿no? Empiezan a desarrollar ansiedad, pueden empezar a desarrollar depresión, pueden empezar, por ejemplo, con lo que decíamos la vez pasada, disforia frente al rechazo, ¿no? Pueden empezar con temas mucho más profundos como temas que tienen que ver con el sueño, con la higiene de sueño, etcétera, etcétera. Mujeres, por ejemplo, pueden empezar a desarrollar, eh, ¿cómo se dice? Todas estas trastornos alimenticios, ¿no? Y entonces, a ver, el panorama se va complicando un poco más, amigas. O sea, si nosotros no nos dimos a la tarea, y no es que ya estemos en el traste, o sea, si tienes si Oscar tiene, eh, no, no es Oscar, sí, sí es Oscar, ¿verdad, Mariana? Digo, perdón, Ale. No, Gil, el mío es Gil. El de nosotros es Oscar y Oscar, tiene Oscar. 21 Ah, años. perdón, pensé que mi esposo, sí, Lucas. El mío es Lucas como el de la imagen. Bueno, sí, si ya tiene 21 años, no es que te esté diciendo que ya no hay nada que hacer, ¿no? O sea, claro que hay muchísimo que hacer, pero es decir, si nosotros tratamos el déficit de atención desde que nuestros pequeños están chiquitos, vamos a prevenir que todos estos síntomas secundarios se vayan dando, ¿ok? Si ya está grande, podemos hacer las modificaciones necesarias para que estos síntomas secundarios se mitiguen, o sea, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo se siente este periodo de llegar del diagnóstico al pronóstico? ¿No? Decíamos, nunca es una línea recta, ¿no? O sea, siempre se tienen dudas, es una historia de éxitos y retrocesos, es un peregrinar entre un especialista y otro, ¿no? Hasta llegar a la persona en la que confías, en la que quieres, pues un poquito dejar la historia de tu familia, etcétera, etcétera. Se siente como una serie de juicios, ¿no? Y es importante hacer conciencia de esto porque es muy duro, ¿no? Sobre todo para las mamás que son más primerizas, a lo mejor, Ale, tú ya lo pasaste, pero es el juicio de la familia política que te dice es que no es posible que lo estés medicando, o sea, que irresponsable, esa siempre es la salida más fácil, no sé qué, no sé cuántos, y tú, "Uy, o sea, si fuera la salida más fácil, ¿no? No sabes lo que me cuesta medicarlo, no sabes la culpa que siento, no sabes el temor que tengo, ¿no? Son juicios de profesores, son juicios en escuelas, y hay que un poco como hacer esta conciencia para vivir más ligeras, ¿no? No es una situación cómoda para nadie. Se siente como discusiones, ¿no? Y dudas, sobre todo en la pareja. O sea, no solamente es mi experiencia, sino de muchas de las mujeres que vienen a mi práctica, me dicen, es que es bien difícil subir a mi esposo al barco. Él está convencido de que mi hijo o mi hija es completamente normal y de que yo soy la loca que me estoy inventando todo este asunto, ¿no? Porque quiero hacérmela fácil, ¿no? O porque no soy suficientemente disciplinada, porque no pongo suficientes límites. O sea, y es bien duro, ¿no? No poder subir a tu propia gente al barco. Em, las familias se van eclosionando, se van atomizando, se van peleando, se van separando, ¿no? Y entonces es un proceso. ¿Por qué lo menciono? Porque haciendo conciencia se hace un poco más fácil. La segunda parte, una vez que detectas los síntomas y vives, ¿no? Con un poquito de más compasión este limbo, siempre es el autodiagnóstico. O sea, yo conozco a, no sé, 400 personas que han pasado por mi práctica los últimos 2 años y todas me dicen, o sea, recibí el diagnóstico o sospeché que tenía déficit de atención y mi mejor amigo fue Google, ¿no? Ahora el desempacadísimo y famoso ChatGPT, pero es decir, todas recurrimos en algún punto a ¿sabes? Y yo te diría que este autodiagnóstico nos hace mucho daño, ¿no? Y es un proceso que yo te diría, sáltatelo, sáltatelo. O sea, deja de preguntarle a las máquinas que seguramente en algún tiempo eh,
serán nuestros médicos, o sea, no me queda duda que vamos a pasos agigantados, pero a ver, no es el autodiagnóstico, no es la investigación informal la que te va a llevar a comprender qué tiene y qué pasa con tu hijo, ¿no? Y qué pasa con tu familia. Y a veces nos hace mucho daño porque nos da miedo lo que leemos, porque no lo entendemos del todo, etcétera, etcétera. Entonces yo te diría, este segundo paso, sáltatelo. El tercer paso, es la búsqueda de un diagnóstico, ¿no? Que se siente como una peregrinación, como te decía, entre un especialista y otro. Y de repente una mamá me decía, es que me siento como en un limbo, ¿no? Sin muchas respuestas. En esta búsqueda de diagnóstico, ahorita te voy a acompañar, ¿no? Un poco en los diferentes pasos que vamos a seguir. Pero finalmente, después de estos tres pasos, ¿no? Después de buscar, después de intentarlo, después de a lo mejor haber ido a 2, 3, 4, 5 terapias, después de haber hablado con muchos maestros, te decides, te decides a estudiar, ¿no? Y es este cuarto paso que yo le llamo psicoeducación, conciencia, ciencia, y es importantísimo, ¿no? Porque esta educación que estás teniendo, eh, tarde o temprano cambia radicalmente los paradigmas con los cuales estás educando. ¿Qué es un paradigma? Pues si yo creo que mi hijo, por ejemplo, es malo y me quiere romper este, las reglas de mi casa, iba a decir otra cosa muy vulgar, perdónenme. O sea, si yo creo firmemente que mi hijo lo hace porque quiere, ¿no? Y porque quiere romper todas las reglas y porque tal, entonces, bajo ese paradigma le educaré. Mi disciplina será rígida, mi disciplina será autoritaria, la relación será muy rasposa, ¿no? Pero ¿qué tal que integro ciencia a mi vida y empiezo a ver, como me decía Ale al principio, ¿no? Que le puedo ver con más compasión y en vez de regañarle, gritarle, y reclamarle, le miro distinto y digo, ok, ¿qué puedo cambiar? Entonces la forma de disciplinar, de llevarnos cambia. Te quiero poner este video que a mí me hace mucha gracia de cómo se cambian los paradigmas. Creo que este video es el que está en inglés, pero te lo explico rápidamente. Es un experimento que hizo este cuate de cómo todos, de alguna manera, hemos aprendido a andar en bicicleta y ya lo hemos automatizado. Sin embargo, en este experimento, esta persona, junto con sus amigos, cambian la forma de andar en bicicleta. Y entonces el manubrio, si tú le das para la derecha, se va para la izquierda, si tú le das para la izquierda, se va para la derecha. Y es todo el proceso de cómo él, en su cerebro, hace el cambio de paradigma hasta poder andar distinto. Es un ejemplo muy gráfico de cómo con la psicoeducación deben de cambiar muchos de los paradigmas con los cuales educamos. Te dejo el video. Hey, it's me, Destin. Welcome back to Smarter Every Day. You've heard people say it's just like riding a bike, meaning it's really easy and you can't forget how to do it, right? But I did something. I did something that damaged my mind. It happened on the streets of Amsterdam, and I got really scared, honestly. I can't ride a bike like you can anymore. Before I show you the video of what happened, I need to tell you the backstory. Like many 6-year-olds with a MacGyver mullet, I learned how to ride a bike when I was really young. I had learned a life skill and I was really proud of it. Everything changed though when my friend Barney called me 25 years later. Where I work, the welders are geniuses and they like to play jokes on the engineers. He had a challenge for me. He had built a special bicycle and he wanted me to try to ride it. He had only changed one thing. When you turn the handlebar to the left, the wheel goes to the right. When you turn it to the right, the wheel goes to the left. I thought this would be easy, so I hopped on the bike ready to demonstrate how quickly I could conquer this. And here he is, ladies and gentlemen, Mr. Destin Salem. First attempt riding the bicycle. So, yeah. I couldn't do it. You can see that I'm laughing, but I'm actually really frustrated. In this moment, I had a really deep revelation. My thinking was in a rut. This bike revealed a very deep truth to me. I had the knowledge of how to operate the bike, but I did not have the understanding. Once you have a rigid way of thinking in your head, sometimes you cannot change that, even if you want to. Bueno,
¿Qué nos deja este video? ¿Qué nos deja este video? Dice una cosa increíble al final. Dice, una vez que tienes una forma rígida de pensar, no hay forma que la cambies a menos que seas profundamente intencional al respecto. Y eso es lo que queremos lograr en este completo curso, ¿sí? Lo más importante que yo te puedo dejar en estas 4 sesiones es que cambies por completo el paradigma bajo el cual miras a tus hijos con déficit de atención. Ellos no son malos, no son flojos, no es de echarle más ganas, no es o sea, no es una cuestión, nunca será una cuestión de voluntad. Es una cuestión de habilitarlos. Como esta persona aprendió una nueva habilidad para poder andar en una bicicleta distinta, así nosotros necesitamos habilitar a nuestros hijos para que aprendan a hacer aquellas cosas que no hacen bien de manera distinta. Te pongo un ejemplo. Para mí sería muy fácil juzgar que mi hijo, sé, por ejemplo, es un berrinchudo, ¿no? O sea, y es que yo no puedo más con este chamaco que cada vez que agarra un videojuego, es mi pleito eterno. Cada vez que agarra un videojuego y tiene algo más que hacer después, es un berrinchazo. O sea, tiene 12 años y el niño se comporta como si tuviera 2. O sea, le pides los controles y es, no, no sé qué, te odio, ¿sabes? O sea, es una desregulación muy fuerte, evidentemente causada por la dopamina que le genera el videojuego, pero también por, por esta parte, ¿no? De la inmadurez de su sistema nervioso. Si yo no conociera todo lo que conozco, es que te lo prometo que a la quinta vez ya recurres a la nalgada. ¿Me explico? O sea, es imposible, imposible, si no cambiamos el paradigma bajo el cual los vemos, cambiar solamente nuestras acciones. Cuando yo entendí que era un tema de desregulación, de sistema nervioso, etcétera, empecé a habilitarle para que pudiera dejar el videojuego de manera distinta. Y entonces hago muchas cosas al respecto. Primero, le doy warnings. Le digo, te quedan 5 minutos, te quedan 4 minutos, te quedan 3 minutos, te quedan 2 minutos. ¿Qué más hago al respecto? Bueno, en el momento de pedírselo, se lo pido con juegos. ¿Te acuerdas que te dije que tienen un sistema nervioso basado en intereses? Cuando tú haces un juego, cuando tú provocas novedad, cuando tú provocas magia, cuando tú provocas simpatía, todo su sistema nervioso, que en ese momento está enfocado en el videojuego, se enfoca en lo que tú quieres. Entonces, cada vez que le pido el videojuego, no lo vas a creer, pero creo un juego, creo algo interesante para que él pueda y sea capaz de dejar el videojuego sin problemas. ¿Tú crees que yo haría esto si no tuviera ciencia en mi vida? Es que no hay forma, ¿no? Para cambiar paradigmas, lo primero que tenemos que cambiar, queridas amigas y sus esposos, ya los dejo afuera, es la mirada, ¿ok? Te pongo otro ejemplo, ¿no? Eh, en Conecta, ¿no? Donde normalmente damos los cursos, hay unas galletas, ¿no? Que yo siempre juraba que estaban asquerosas, ¿no? Siempre que me ponían las galletas enfrente, yo no comía una sola porque decía, guácala, ¿no? O sea, seguramente saben asquerosas. Y un día que moría de hambre y traía una gastritis espantosa, eh, tomé una galleta, me la comí y entonces, ¿qué crees? Supe que la galleta estaba deliciosa, deliciosa. Entonces cambió mi paradigma. Entonces, para cambiar un paradigma, para cambiar lo que haces, hay que hacer diferente, ¿ok? Yo tuve que probar la galleta para cambiar mi creencia. Y esto es precisamente lo que te quiero invitar a hacer. Cuando tú incorporas esta ciencia nueva a tu vida, no es para que te la quedes y la guardes en un cajón y digas, perfecto, ya check el curso, no, de TDA. Es para que comiences a retar tus propios paradigmas y digas, a ver, ¿qué es lo que me está limitando? ¿No? ¿Qué, o sea, qué es aquello que realmente creo en lo más profundo de mi ser que, no sé, este niño me lo mandaron roto, que este niño tal, 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 ¿no? Entonces, por ejemplo, te pongo aquí en rojo hasta abajo. ¿Cuáles son los paradigmas que puedo cambiar? De culpar a tu niño, culparlo, a saber que es un tema neurobiológico. Eso es un gran cambio de paradigma. Gran, grandísimo. De pensar que no quiere cumplir con lo esperado, ¿no? Y decir, este niño nunca quiere, este niño ta, 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 como si fuera algo voluntario,
a saber que no puede sin que tú le habilites. Gran cambio de paradigma, brutal, brutal, brutal. De frustrarte porque no encaja a nivel social, a nivel comunitario, a saber en qué destaca. Puta, gran cambio de paradigma, ¿sí? Si tu hijo no es futbolista, si tu hijo no es padelista, si tu hijo no tiene un físico brutal, estoy absolutamente segura que en algo destaca. Pero si nosotros no cambiamos ese paradigma y nos centramos en sus fortalezas, jamás vamos a tratarlos distinto. Y entonces, esta es la gran frase. Esta es la gran frase. Se trata de habilitar. Se trata de habilitar. El siguiente paso, ¿no? Una vez que te pones a estudiar y cambias estos paradigmas, es lograr un diagnóstico diferencial. Fíjate bien, aquí es bien, bien, bien importante que comencemos a comprender el papel y rol de nuestros médicos, porque muchas veces no todos ellos tienen la especialidad, la pericia y la experiencia para diagnosticar no solo déficit de atención, ahorita lo vas a ver, sino también todas las comorbilidades o coocurrencias que coexisten, perdón por la eh, redundancia, ¿no? Con el déficit de atención. Fíjate bien, para lograr un diagnóstico diferencial, primero hay que saber que es un proceso bien, bien complejo, porque los síntomas de TDA se pueden confundir, sobre todo en la niñez, con muchísimas otras cosas, ¿sí? Y ahorita vamos a ver las coocurrencias. Segundo, porque los síntomas del déficit de atención se manifiestan en un espectro. Entonces, aunque sabemos que en Latinoamérica, en México, son 3 los tipos de déficit de atención, hay médicos quienes aseguran, por ejemplo, como Dr. Amen, que hay 7 tipos de déficit de atención. Límbico, clásico, del lóbulo temporal, del lóbulo parietal, del lóbulo occipital, o sea, y cada uno de estos tiene manifestaciones distintas. Y nunca o rara vez tendremos un TDA puro, un TDA puro, ¿ok? También es un proceso muy complejo porque no existen, como lo dijimos en la clase pasada, marcadores biológicos o genéticos que te digan prueba de sangre, check, TDA. No existe. No existe una sola prueba que te pueda decir check, TDA. Existen algunas, sí, claro, tests que nos pueden dar, ahorita vamos a ver, señales que confirman el diagnóstico del médico. Sin embargo, no te recomiendo meterte a hacer uno de estos tests a Google, ¿no? Y decir, ah, yo ya diagnostiqué a mi hijo, check, check, déficit de atención, porque hay muchas cosas más y ahorita lo vamos a ver. Y también es muy complejo llegar a un diagnóstico porque el TDAH evoluciona, ¿sí? Yo tuve como una duda. Sí, Eh, a nivel cerebral, ¿puede ser observable? O sea, si se hace algún brain estudio. scan, sí. ¿Te acuerdas, Ale, que la clase pasada les dije que a nivel morfológico, que es como la forma, ¿no? Y las dimensiones de cada una de las áreas de nuestro cerebro, se pueden, no siempre y no en todos, llegar a observar cambios chiquitititos. Se ve, por ejemplo, una reducción del núcleo accumbens, que es una estructura dentro del cerebro límbico, que se ve más chiquito por un 3%. Se ve un aumento ni siquiera tan considerable de la amígdala, que es el centro de nuestras emociones. Se ve una falta, por ejemplo, de conectividad eléctrica y química en la corteza prefrontal. O sea, sí se pueden ver algunas cosas y por eso vamos a ver que la tecnología soporta fuertemente, apoya fuertemente el diagnóstico que el médico sospecha. Sin embargo, en la ciencia, o sea, en la ciencia aceptada por el 90% y en la ciencia que se puede replicar, el solo basar el diagnóstico en un MRI o en un fMRI o en un brain scan o en un SPECT no es algo, eh, ¿cómo te digo? Como clínicamente aceptable. A ver, yo, Ale, particularmente, diagnostiqué a mi hijo con un SPECT, ¿sí? Con un brain scan un poquito más, es diferente, ¿no?
es medicina nuclear, es otro tipo de cosas en donde se ve el tipo de oxigenación que tiene su cerebro, el tipo de activación que tiene, etcétera, etcétera. Y para mí fue revelador, o sea, fue mind blowing, ¿no? Sin embargo, ya estudiando y estudiando y estudiando y estudiando, la comunidad médica en general te dice que tiene que ser a través de este proceso que te voy a explicar que llegues a un diagnóstico, ¿no? Em, Le sigo un poquito y a ver si respondo tu duda. El diagnóstico Lorenza, diferencial. ay, perdón Sí, que interrumpa. dime, Nada Mariana, más dime. comentarte, nosotros a Lucas lo hicieron, bueno, la psicóloga fue la que le hizo como ciertos exámenes, por decirlo así. Al principio, ella se esperó a que tuviera casi 7 años porque a Lucas le tocó primero de primaria en pandemia. Ok. Me dijo que era importante que también entrara como en el tema escolar. Entonces esperó a que tuviera 7 años y aparte con el neurólogo, que fue como año y medio después, Ujú. el neurólogo le hizo un examen, creo que una resonancia magnética o alguna, no me acuerdo bien, Ok. en donde él sí nos enseñó como ciertas cosas me imagino que del cerebro, la verdad es que fue hace 4 o 5 años, no me acuerdo perfectamente, ahí los tengo. Y también le hicieron un estudio como de realidad virtual sobre el déficit de atención que tenía, le ponían como unos lentes en donde simulan, él está como en una escuela, o sea, en su salón, y se supone que está en una clase Ujú. y tiene distractores. Pasa Ok. la ambulancia, un niño le pica en el hombro con un lápiz, o sea, ciertas cosas así. Ujú. Y al final, digo, eran como indicativos más que un solo examen, como dices, ¿no? Digo, nada más como para comentarte que eso es lo que hemos ido No, haciendo. no, padrísimo. Fíjate que eso nunca lo había escuchado, el tema de realidad virtual, pero a ver, seguramente les da como cierta información. A ver, yo les pongo aquí, a ver, déjame ver si me estoy saltando algo. Ah, ok, ahorita vamos a llegar. Para abordar como los comentarios de ambas, ¿no? Yo les pongo aquí algunos pasos, ¿no? Que hay que seguir, ¿no? O que son importantes para llegar a este diagnóstico. Primero, yo siempre les digo, pide referencias. Y me voy súper rápido porque sé que muchas de ustedes ya pasaron por este proceso. Siempre es bueno como pedir referencias de familias que ya han pasado por donde tú estás pasando y de verdad como hacer este research antes de llevar a nuestros hijos. Porque muchas veces nos tocan médicos quienes te dicen, claro, ven a la primera cita y tráete a tu hijo, ¿no? Y meses después están nuestros pequeños con un autoconcepto tremendo de sí mismos de, mami, ¿por qué parece que yo estoy enfermo? ¿Por qué me llevas a tantos médicos? ¿Por qué yo? ¿Por qué todo? ¿Por qué? ¿No? Y no fue necesario. O sea, creo que hay que ajustar también ese acercamiento de nuestros médicos para decirles, oye, a ver, prefiero irte a conocer yo y mi esposo, o yo y mi mamá, o yo y quien sea que críe, ¿no? A este pequeño, este, antes de exponer a mi hijo, ¿no? Antes de llevarlo. La segunda cosa es, no forces un diagnóstico antes de los 6. Más o menos ya te dije mis razones. Yo sé que hay casos, ¿no? Y médicos también que dicen que sí se puede diagnosticar antes. Mi recomendación es esta, ¿no? Es esto, ¿no? Las 1000 citas de las 1000 preguntas antes de llevar a tu hijo. Luego eliges un médico. Luego este es el punto donde quería llegar, ¿no? ¿Cuál es el proceso de evaluación que sigue un médico que tiene suficiente experiencia, pericia y conocimientos para diagnosticar déficit de atención? Muchas, muchas, muchas mamás, y no sé si sea la experiencia de alguna de ustedes, llegan conmigo y me dicen, es que fui y el doctor me vio 19 minutos y vio a mi hijo jugar con unos bloques en el piso, le dijo 3 preguntas, le hizo que saltara sobre un pie y me diagnosticó y me extendió una receta con 25 miligramos de Concerta. Y yo, ok, ¿y tienes dudas? Miles, miles. O sea,
¿cómo? No sé nada, no sé qué le llevó a tener esa conclusión tan rápido. ¿Será así? ¿Medico a mi hijo? ¿No lo medico? ¿Sabes? O sea, como que... Entonces, por eso, queridos amigos, amigas, explico lo que hace un médico que se da el tiempo para diagnosticarle correctamente. Primero, hacen una evaluación clínica exhaustiva y puede ser a través de una entrevista clínica semiestructurada. Es decir, te sientas en tu consultorio, agarras sus instrumentos y te empiezas a hacer una serie de preguntas. Incluso hay clínicas eh, que te mandan previamente, previo a la primera cita, un cuestionario exhaustivo. O sea, eh, 500 preguntas, 300 preguntas, ¿no? Para conocer desde cuáles son sus hábitos, cuáles son las costumbres familiares, qué ha tomado, qué no ha tomado, cuáles son sus rezagos a nivel académico, social, emocional, bueno, hasta su religión es importante, ¿sí? O sea, cómo fue su embarazo, cómo fue su desarrollo, desde la gestación, o sea, todo es importante cuando se trata de diagnosticar temas de salud mental, ¿ok? Entonces, el médico te hace una entrevista semiestructurada en donde la idea central es explorar las manifestaciones del déficit de atención de forma sistemática, ¿vale? Y te puede hacer muchas preguntas. Después, puede haber médicos que te manden a hacer ciertas evaluaciones físicas. Fíjate bien, algunas de las condiciones de salud física pudieran estarse confundiendo o provocando síntomas de déficit de atención. Ya te dije el caso de Lucas, por ejemplo. El tema de la inmadurez de sus reflejos primitivos le estaban provocando ansiedad y torpeza en el manejo de su cuerpo, ¿no? Entre otras miles de cosas. Pero es decir, si tu hijo, por ejemplo, no ve bien, no escucha bien y no tiene estos tamices, ¿no? Que nos den información importante o tiene hipersensibilidad sensorial o tu hijo tiene algún tema de, no sé, por ejemplo, un trastorno del sueño, ¿no? Son temas físicos que hacen que los síntomas del déficit de atención se manifiesten de manera mucho más desbordada, ¿no? Y debiliten sus capacidades. Entonces, si el médico tiene cualquier duda de que pueda haber una condición física subyacente, entonces te mandará a hacer ciertos estudios y entonces es, Mariana, cuando entra la resonancia magnética funcional o el electroencefalograma o Sí. el brain scan o cualquier otra cosa, ¿ok? Em, ¿Alguien iba a decir algo? No, solo Ah, estaba sintiendo. Ujú. perfecto. Entonces, esta es la parte de evaluación física. Tercero, existen, sin duda, como alguien de ustedes decía, no sé si solamente el tema de realidad virtual, pero existen escalas y cuestionarios que ya evidentemente están súper probados, ¿no? Y que tienen muchos años mm, siendo muy útiles para medir los síntomas de déficit de atención como un complemento valioso y simplemente se usan como cuantificadores de los síntomas. Entonces te pueden hacer, por ejemplo, un Conners o un VICE o hay muchas escalas dependiendo de lo que el médico quiera medir, ¿no? Un Conners, por ejemplo, mide el nivel de distractibilidad, ¿no? O un MOXO, por ejemplo, que es el que hacen en Conecta, mide 4 factores importantísimos: impulsividad, o sea, y estas pruebas son importantes para confirmar datos que ya se tienen desde la entrevista, pero también para cuantificar el nivel de gravedad, se puede decir, entre comillas, del déficit de atención. ¿Ok? Ahora, también existen pruebas neuropsicológicas y estas son sobre todo para ver las dificultades cognitivas específicas. Ustedes, no sé si lo saben, pero muchas de las personas con déficit de atención tienen dificultades en el aprendizaje y pudieran tener algún trastorno de aprendizaje, dislexia, disgrafia, distimia, perdón, dislexia, disgrafia, discalculia o altas capacidades, entre otros muchos que pueden existir. Estas pruebas neuropsicológicas nos ayudan a ver qué tanto el déficit de atención se está eh, manifestando junto con algún tema del aprendizaje, ¿ok?
Finalmente, cuando hablamos de función ejecutiva, también existen, y estos normalmente se aplican, estos cuestionarios de evaluación funcional normalmente se aplican a jóvenes y adultos, ¿no? Porque los niños evidentemente van madurando estas funciones ejecutivas. Pero estas pruebas, ¿no?, de evaluación funcional exploran el impacto funcional que tiene el déficit de atención en la escuela, en la familia, en la sociedad, en el trabajo. ¿Se acuerdan cuáles son las funciones ejecutivas? Bueno, se las repito. Organización, planeación, priorización, flexibilidad cognitiva, metacognición, que es la capacidad de conocerme y de estar dentro de mí misma, memoria de trabajo, capacidad de activación, motivación intrínseca, extrínseca, regulación emocional. A ver, todas estas funciones, y váyanse a módulo 1 si por alguna razón no las recuerdan, son las altas capacidades mentales o habilidades mentales y cognitivas que tenemos las personas para ser personas. Es lo que nos diferencia de otras especies, de los animalitos que no se organizan, no planean, no visualizan, no aprenden del pasado, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí bien? Me imagino que sí. Bueno, Sí. entonces, esta evaluación funcional les sirve a los médicos para ver qué tanto las funciones ejecutivas están rezagadas, afectadas, y esto les ayuda para generar un pronóstico y un tratamiento. ¿Ok? Finalmente, los médicos que conocen mucho más acerca de déficit de atención evalúan también posibles comorbilidades. Ya les dije, y creo que aquí lo vamos, creo que aquí lo vamos a ver, pero las comorbilidades son justamente estas condiciones de salud mental que se presentan junto con déficit de atención. Y vamos a hacer un detour, ¿ok? Para conocer estas comorbilidades. Y fíjate bien esta estadística que es tremenda. El 80% de las personas con TDA, TDAH, como le quieras llamar, presentan por lo menos una comorbilidad. El 50%, dos. Es muy raro, entonces, que encontremos una persona con TDAH puro. Vamos a encontrar personas que puedan tener estos u otros coocurrencias. ¿Cómo qué? Oposicionismo desafiante que se convierte en la juventud en desorden de conducta. Sobre todo para estos chicos que son impulsivos, hiperactivos. Segundo, podemos tener personas que en su juventud, bueno, ya en la adolescencia, ¿no?, puedan comprometerse con adicciones y abuso de sustancias. Es una comorbilidad común porque les da muchas veces la dopamina y el sensation seeking que ellos están necesitando, ¿ok? Es común y es complicado, ¿no? Tercero, pueden presentar desorden depresivo mayor o distimia, ¿no? Es lo mismo, distimia es una depresión alargada mucho en el tiempo y tiene sus características específicas. Pueden presentar trastorno del ánimo disruptivo, del estado del ánimo disruptivo, que es la condición que tiene, por ejemplo, mi gordo, ¿no? Es una condición bien compleja, ¿no? En donde todo el tiempo eh, eh, su amígdala está hiperactivada y está expresando síntomas de ira, irritabilidad, enojo. Este trastorno del estado de ánimo disruptivo es recientemente descubierto, o sea, en 2013. Entonces, no es un diagnóstico que muchos de los médicos conozcan. Por eso te quiero decir que necesitas, si tienes alguna duda de tu diagnóstico, ir con un médico que tenga mucha experiencia. Puede presentar desórdenes de ansiedad, tics, trastorno obsesivo compulsivo, desórdenes del espectro autista. Muchas personas con déficit de atención tienen también TEA, ¿no? Discapacidades específicas del aprendizaje, que ya lo dijimos, discalculia, disgrafia, ya no se llaman así, pero bueno, por alguna razón a veces es difícil actualizar el lenguaje. Desórdenes de comunicación, desorden de la personalidad antisocial, personalidad límite, entre otras. A ver,
A la pregunta, ¿por qué se presentan juntas? Siempre me dicen, a ver, Florencia, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué el déficit de atención se presenta con tantos primos, con tantos amigos? ¡Qué horror! Y Brainstorm Consortium, que es una empresa pues, que tiene muchos estudios a nivel psicológico, psiquiátrico, mental, etcétera, etcétera, hace un estudio muy interesante con una muestra de 200,000 personas que tienen no solamente déficit de atención, sino muchas de las comorbilidades y llegan a un par de conclusiones. Me voy a ir más rápido porque sé que me estoy eh, volando el tiempo de preguntas, ¿no? Ellos dicen, estas condiciones que acabamos de ver, estas y el déficit de atención, coinciden en dos cosas importantes. Tienen coincidencias genéticas. Esto quiere decir que los mismos genes que se ven afectados en una persona con TDA se ven afectados, por ejemplo, en una persona con desorden depresivo mayor. Entonces, coinciden estas dos condiciones a nivel genético, pero también tenemos coincidencias medioambientales que hacen que ambas condiciones se presenten y voy a seguir con el ejemplo de la depresión, que es una de las comorbilidades que más presentan los chavos con déficit de atención. Fíjate bien, te pongo un ejemplo. Si tu chavo tiene 18 años, vamos a pensar, y toda la vida creció siendo marginado, rechazado, con bajas calificaciones, expulsado del colegio, en su casa no le comprendían, a base de gritos y sombrerazos siendo motivado, ¿no? Entre castigos y premios, olvidando las cosas, impulsivo. ¿Tú cómo crees que va a llegar a sus 18, amiga? ¿Felicísimo acerca de quién es? ¿Con una autoestima brutal? O más bien, o más bien, tiene muchos factores de riesgo que le hacen presa de la depresión. A esto se refiere Brainstorm Consortium cuando dice que las condiciones comórbidas coinciden medioambientalmente. ¿Me expliqué hasta aquí? Sí, ¿Tienen alguna duda? No. no. Bueno, me voy rapidísimo. Entonces, después de hacer todo este análisis, tu médico te entrega el diagnóstico. El siguiente paso, yo siempre recomiendo que sea psicoeducación, lo vamos a ver posteriormente. Después, eliges el abordaje correcto, que normalmente siempre es, Florencia, ¿hacia dónde me voy? ¿Medico o no medico? Esa es la primera pregunta, ¿no? Y yo siempre les digo, y lo vamos a ver un poquito más después, ¿no? Todo tiene que ver con las circunstancias personales y familiares. No es una decisión que yo te pueda decir, sí, claro, medica, no. Eso lo decides tú, tu esposo, tu hijo, este, tu médico, ¿no? Se trabaja en equipo y ya hicimos esta nota acerca de la tecnología, ¿no? Es importante saber que la tecnología va avanzando cada vez más. Seguramente tendremos avances brutales en los próximos meses y años con todo este tema de la inserción de la inteligencia artificial y muchas otras cosas. O sea, creo que estamos en una época increíblemente volátil para decir, no, la tecnología no. O sea, creo que tenemos que estar muy pendientes de todo lo que viene, pero lo que sí te puedo decir es que hoy por hoy, así de manual y así de, ¿qué te digo? Como arcaico, es el proceso de diagnóstico. Todavía necesitamos esta pericia del médico, este ojo clínico, esta persona que una todos los síntomas, que haga que coincida todo para tener un diagnóstico diferencial importante. A mí esta parte me parece fundamental, ¿no? O sea, muchas mamás, a lo mejor ya no es el caso, por ejemplo, de Ale, pero ciertamente el de Mariana, el de Adriana, ¿no? Hay que saber contarles su historia a nuestros hijos, sobre todo cuando están chicos y no tienen
la versión completa, ¿ok? Hay mamás que me dicen que ellas han preferido, por ejemplo, mantener el diagnóstico adentro de un cajón. Me dicen, mira, yo no le dije a mi hijo porque para no causarle un estigma, para no avergonzarlo. Yo no le dije al colegio para que no lo etiqueten. Yo no le dije a mis suegros para que no lo eh, polaricen. Y les digo, a ver, si yo tuviera que salir un poco con la historia de que mi hijo, sé, tiene alguna otra dificultad, es que lo haría. Porque el mensaje que les estamos mandando, si nosotras mismas no les contamos adecuadamente su historia, es que ellos son inadecuados, que ellos tienen un problema, que ellos tienen que avergonzarse de sí mismos. Y este no es el mensaje que les queramos pasar. Por lo tanto, mamá, papá, yo te animo a que le cuentes su historia con apertura y además con mucho orgullo, porque son ellos quienes se están esforzando más que ningún otro niño de los que tienen en casa o en la escuela para ser la mejor versión de ellos mismos. Entonces yo te animo a que le cuentes su historia con estos puntos. Primero, que les digamos que no están solos. No estás solo. Yo estoy aquí. Estoy a tu lado y estoy viendo, estoy preparada, estoy contenta, estoy tranquila, está tu padre, está tus abuelos, está tus amigos, o sea, tienes una red donde puedes apoyarte. Y esto es importantísimo para ellos. Hay que contarles toda la historia completa, pero poco a poco. A lo mejor tu hijo, tu hija no está preparado para recibir todas estas noticias que supiste la sesión pasada, en donde todos estos rezagos están presentes. A lo mejor no se la vas a contar así, ¿no? Pero evidentemente tiene que saber la historia completa, cuando tú quieras y como tú quieras, pero cuéntasela completa. Tercero, no esperes que se interese en todo y de repente. A lo mejor estás contándole su historia y tu hijo está así, ¿no? Y parece que no te está haciendo caso. También acuérdate que para él es duro. O sea, para él está siendo muy duro recibir el diagnóstico, recibir este feedback, saber que es distinto, saber que tiene que habilitarse diferente, saber que, ¿no? Entonces, no esperes que de entrada siempre y en todo te comprenda y te atienda. Ah, sí, mamá, a ver, dime, anoto. No, tenle paciencia, tenle mucha compasión. Cuarto, dile que sobre todo su déficit de atención, y esta es la explicación más fundamental y más básica que le puedes dar, es un reto de autorregulación. ¿Qué es lo que te pasa, mi amor? Que, como lo dice perfectamente Edward Hallowell, eres un Ferrari, un coche maravilloso, un Bentley en este caso, un Porsche, ¿no? Cualquier coche maravilloso que le guste. Aquí tenemos a puros varones como, como nuestros pequeños con déficit de atención. Dile, eres un Bentley, eres un Ferrari con frenos de bicicleta, ¿no? Y esta imagen nos la deja Edward Hallowell y es súper gráfica y te sirve para explicarle perfectamente bien cómo es su cerebro. Su cerebro es una máquina potentísima que no solamente es distraída, no solamente es hiperactiva, no solamente es impulsiva. Además tiene muchísimas características positivas. Son hipercreativos, son mega resilientes, son personas que pueden salir adelante con muchos recursos, son personas que innovan y conectan y tienen hiperfoco y son personas que tienen una empatía brutal, ¿no? Porque ellos viven todo desde la pasión y desde el corazón. O sea, hay que informarnos acerca de este gran cerebro que tienen ellos. Pero la idea es que le comuniques que tiene un instrumento potentísimo y maravilloso ahí arriba. El gran problema son los frenos. Tú imagínate que tu hijo va a 350 kilómetros por hora y que en el momento de frenarle, tiene unos frenos de bici. Imposible, imposible, amiga. O sea, tan imposible que es impulsivo, tan imposible que dice las cosas sin pensar, tan imposible que
no puede frenar su emoción, tan imposible que no puede frenar su distractibilidad. El déficit de atención, y esta es la explicación más fundamental, es un déficit de inhibición, de autogestión. Oye, mamá, ¿y voy a poder algún día hacer esto? Claro. Vamos a entrenar esos frenos para que se vayan robusteciendo, para que se vayan haciendo más grandes, para que se vayan haciendo más fuertes y entonces puedas utilizar el motor a toda potencia. Qué bonita explicación, amigas. Porque así tu hijo deja de ser defectuoso y comienza a verse como una persona distinta, a quien su cerebro le debe de servir de manera distinta. ¿Ok? Su historia se la tienes que contar desde sus fortalezas. Y entonces este es un trabajo que tienes que hacer previo a juntarte con él. Si tú hoy no ves sus fortalezas, quiero que te sientes como tarea, agarres tu libreta y empieces a ver todas aquellas cosas en las que tu hijo es maravilloso. Te hago un par de preguntas para que te las hagas a ti misma. ¿En qué gana premios? ¿En qué puede pasar horas y horas y horas y horas sin supervisión? ¿En qué le gusta invertir su tiempo a él? ¿En qué le gusta pasar? ¿En qué hace amigos? ¿Dónde hace amigos? ¿Cuáles son las conversaciones que le gusta fomentar? ¿Qué hace casi sin esfuerzo? ¿En qué te dice la gente que es bueno? Y enfócate en sus talentos. ¿Qué ves tú que tiene de magia? ¿Dónde ves tú que puedes empezar a armar una historia de un héroe en vez de un niño roto, en vez de un niño que no encaja, en vez de un niño que no le salen las cosas? Y si no te centras en sus fortalezas, vamos a continuar hablándoles de todas aquellas cosas que no les salen bien. Entonces, antes de hablar con él, quiero que hagas esta tarea de centrarte en sus fortalezas. Hablarles desde figuras concretas y no abstractas, concreto como esta historia del Ferrari, para que puedan entenderlo mucho más fácil, ¿no? Y hablarles desde la aceptación y desde la responsabilidad. Aquí no hay víctimas. A mí me encanta poderle decir, qué maravilla que tenemos esta información, qué afortunados somos de haber podido entender tu diagnóstico, porque ahora sí podemos entender cómo apoyarte, cómo ayudarte, cómo acompañarte. Somos verdaderamente afortunados y nunca le hagas sentir víctima. Nunca dejes que tu hijo te diga, es que yo no puedo porque tengo TDA. Mira, yo escucho eso y es de las pocas cosas que me hace encenderme en coraje con él. Bueno, no te creas, muchas veces me enciendo de coraje, pero es decir, no se lo permito, no se lo permito, ¿no? Porque tiene cosas maravillosas que hay que comprender. Esta es otra forma de contarle su historia y tiene que ver con la distractibilidad. Hay una científica, que ahorita se me escapa su nombre, pero que dice que el TDAH es como esta intersección de coches, de autos, que está súper crowded, ¿no? Hay miles y miles y miles de coches, pero además no tiene unos semáforos, ¿no? Que den a cada uno el paso en su momento. Y entonces, ¿cuál es el coche que crees que va a pasar primero? Híjole, pues aquel que traiga más potencia, más velocidad, más urgencia, eh, más coche, ¿no? Tumbaburros, grandote. eh, y esto es lo que le pasa a emociones, pensamientos, juicios, sentimientos en nuestra cabeza. Imagínate que hay miles y miles y miles y miles de pensamientos a la vez. ¿Cuál es el que va a estar en tu foco atencional? Pues aquel que tenga más urgencia. Y si tú necesitabas estar en clase, pero de repente tienes hambre, el hambre mata, ¿no?, la posibilidad de atender a la clase. Entonces piensas en comida, piensas en el hambre que tienes, piensas en la sed que tienes, piensas en cómo vas a salir del salón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va? Esta es una segunda forma de explicarles su déficit de atención a partir de la explicación de la distractibilidad, ¿vale? Y dile que su biología no es su destino. Platícale y ponle de frente ejemplos de personas que con déficit de atención
hayan tenido éxito. Y platícale además de un concepto de éxito propio. Porque no necesitas llegar a ser Simone Biles, una gimnasta renombrada a nivel mundial, para que yo te considere un ser profundamente exitoso. ¿Ok? No necesitas ser Steve Jobs. Quiero que seas simplemente la mejor versión de ti misma. Pero tienes que saber que hay muchas personas que nos preceden en historia sobre cuyos hombros puedes pararte. Son gigantes que han logrado superar los rezagos del déficit de atención. Entonces, esto no te debe de llevar nunca, amor mío, a sentirte víctima de nada. ¿Sí? Hay muchas personas que lo viven. Te dejo un video pequeñito de este que es, creo que es Adam Levine, no recuerdo si es este video, que es abogado, ¿no? Él aboga por todos estos niños que viven con déficit de atención y nos dice, pues que no, o sea, que es una condición que se puede perfectamente superar. Míralo. You know, when I was first diagnosed with ADHD, it wasn't a surprise because I had difficulty in high school focusing. And I think now people notice my ADHD as an adult on a daily basis. When I can't pay attention, I really can't pay attention. And that's why I talk to my doctor. ADHD symptoms may look different as you get older. Find out more. Take a quiz at ownYourADHD.com to help recognize the symptoms of ADHD. Then talk with your doctor. It's your ADHD. Own it. Own it. Me encanta, ¿no? Own it. Apropiatelo. O sea, no tienes por qué sentir vergüenza. ¿Ok? ¿Qué sigue, amigas? Recibo un diagnóstico y ¿qué pasa? Me voy súper rápido. Primero, edúcate. Segundo, tomamos una decisión médica. Ya lo vimos. ¿Medico o no medico? Tercero, yo te recomiendo que cierres filas en familia. Explícales a todos lo que está sucediendo para que le acojan. Y ve si puedes, dentro de tus perspectivas económicas, familiares, de tiempo, de recursos, asistir a una terapia o coaching familiar. Es bien importante saber que el TDA evidentemente se vive a nivel personal, pero también afecta mucho a nivel familiar. Yo tengo un podcast que te voy a compartir que hice hace tiempo acerca de las diferentes dinámicas familiares que se dan cuando no reconocemos cómo nos afecta el TDAH, ¿no? Puede haber, por ejemplo, dinámicas entre hermanos de mucha rivalidad, de muchos celos, o hermanos que sientan que tienen que responsabilizarse de su hermano que tiene déficit de atención. Te voy a mandar este podcast porque de verdad está interesantísimo. Entonces, cierra filas en tu familia y explícales a todos lo que está pasando. Lo cuarto que te digo es, busca de alguna manera un grupo de apoyo. Acompáñate. O sea, podemos quedarnos en este grupo, ¿no? Como acompañantes mutuas. Oye, Mariana, ¿qué estás haciendo? Oye, Ale, ¿qué estás haciendo? Oye, fulanita de tal, ¿cómo le haces? ¿Cómo? No, porque es importante que nosotras hagamos esos grupos en donde sea la seguridad y la confianza y la experiencia mutua del déficit de atención el que nos haga, ¿no? Acompañarnos y hacer estas sinergias. Primero siempre busca, fíjate bien, y lo vamos a ver en tratamiento multimodal un poquito más adelante, ¿no? El bienestar del cuerpo. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de Ale, si ya es un adulto, lo primero que hay que tomar en cuenta es que hay que retirar, por ejemplo, adicciones a sustancias, alcohol, drogas, vape, o sea, todo lo que pueda estar comprometiendo la salud del cuerpo, hay que retirarlo. Pero también a nivel positivo hay que empezar por beneficiar el cuerpo. Lo vamos a ver, hábitos de higiene del sueño, hábitos de higiene alimentaria, meditación, ejercicio, lo vamos a ir viendo, ¿sí? Pero lo primero es empezar por la base de la pirámide de Maslow, de abajo hacia arriba, ¿sí? Empezamos por el cuerpo, seguimos con el bienestar familiar, seguimos con el bienestar ocupacional, que es ocuparte de sus emociones, y entonces ahí es donde te recomiendo que en este tratamiento multimodal empecemos, por ejemplo, a buscar una terapia familiar, una terapia personal, ¿no? O un coaching, ¿no? Que también les habilita muchísimo. En cuanto a la escuela, yo te diría, hay una
cuando, si es que este curso lo quieres llevar al siguiente nivel, ¿no? Que es Parent Lab, yo les hablo de estrategias ahí muy importantes que necesitamos hacer a nivel escolar para sacar a nuestros hijos del prototipo y del paradigma del aprendizaje tradicional para llevar tanto a maestros como a nuestros hijos como a nosotros mismos a un aprendizaje muy personal. Cada uno de nuestros hijos aprende distinto y entonces pueden haber unos que aprendan de manera lógico-matemática perfectamente bien, pero hay otros que son kinestésicos 100% y hay otros. Entonces, en el tema escolar, incluso a nivel universidad, debe de haber movimientos importantes y acomodaciones importantes que hay que hacer, ¿no? Bueno, ¿cuál es este abordaje multimodal? Déjenme ver cuánto falta porque no, porque no quiero quedarme corta de tiempo. Déjenme ver un poquito. Ok. Nos faltan unas poquitas slides, porque no quiero quedarme corta de tiempo y les prometí que les iba a dar tiempo de preguntas. Ok. Entonces, en este abordaje multimodal, ¿no? ¿Qué se espera? Ahí sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Es la integración de muchas estrategias distintas que forman un protocolo específico para el tipo de déficit de atención y comorbilidades que tiene tu hijo. Es la combinación de varios enfoques distintos y complementarios que funcionan juntos para reducir los síntomas. Debe incluir, alto, si tú lo decides, medicamentos. Si tú lo decides, medicamentos. No siempre. Pero sí debe de incluir nutrición, ejercicio, terapia conductual, suplementos, atención plena, naturaleza, etcétera, etcétera. Lo empezamos a ver. Vamos en esta ocasión a quedarnos solamente con el repaso del tratamiento médico o farmacológico para en el módulo 3 empezar a ver qué se recomienda a partir de modificaciones medioambientales, etcétera, etcétera. Entonces, para repasar la parte médica, papás, mamás, yo decidí hacerlo a base de las preguntas más frecuentes que me hacen ustedes mismos cuando llegan a mi clínica. Digo a mi clínica, a mi práctica. Yo no soy clínica, ¿ok? Tienes que saber que yo no soy psiquiatra, yo no soy psicóloga, pero la verdad es que me he visto un poco obligada a traducir el lenguaje de nuestros psiquiatras al lenguaje de nuestra casa, ¿no? Porque sé que muchos de ustedes quedan con muchas dudas y no hay nadie más que traduzca este lenguaje más que este coach. Entonces, vamos a ponernos estos nuevos lentes para poder ver el tratamiento farmacológico desde otra perspectiva. Lo primero que me preguntan muchos de ustedes es, ¿los medicamentos que me recomiendan para déficit de atención curan o no curan? Y la respuesta fácil y rápida es no. No. Las medicinas lo que te van a ayudar a hacer es nivelar el juego, nivelar la cancha, para que entonces tú puedas meter todo tipo de estructuras, estrategias y andamiaje, o sea, todas las técnicas que vamos a ver, para que entonces se habilite a tus hijos. ¿Me expliqué? El medicamento lo que va a hacer es como unos lentes. Unos lentes no me curan ni de la miopía ni del astigmatismo, ¿ok? Pero me va a dar los medios necesarios para que yo pueda tener una mejor visión, ¿sí? El déficit de atención, siendo una condición neurobiológica, no se cura, pero sí va a llegar un momento, en el que tu hijo o tu hija logre, si hiciste todo bien, esta maduración de su sistema nervioso, ¿ok? Hay muchas condiciones para que se dé esta maduración neurobiológica, ¿eh? O sea, sí tengo adultos en mi práctica de 65 años que no han llegado a hacer esta maduración, que no tienen suficiente función ejecutiva, que nunca se trataron, que nunca se vieron y entonces a sus 65 años siguen teniendo broncas con los síntomas del TDA. Pero si el día de hoy estás aquí, mi esperanza es que empieces a habilitar a tus hijos y ellos puedan en algún momento dejar estas medicinas. Bueno,
¿Quién me puede recetar? Tu psiquiatra, solamente. Solamente. O sea, ni tu homeópata, ni tu alópata, ni tu pediatra, ni tu neurólogo, o sea, es un médico psiquiatra quien te da el tratamiento farmacológico. 3, ¿son necesarios los medicamentos? No. A ver, esa es la respuesta rápida, ¿no? Yo te diría, si los síntomas de tu hijo están en el gradiente de lo medianamente debilitantes a graves, yo consideraría de manera seria medicar. Porque si no lo haces, o si no lo hacemos, los síntomas secundarios están a la puerta de la esquina, ¿sí? Vas a tener un pequeño con depresión, vas a tener un pequeño con distimia, vas a tener un pequeño con ansiedad, vas a tener un pequeño con rechazo social, con poca aceptación de sí mismo, con un autodiálogo muy negativo. No lo sé, o sea, me gusta dejar a los padres en total libertad de tomar esta decisión entre ustedes y no verme como categóricamente sesgada hacia medicales, ¿no? De alguna manera yo te diría, no, no es necesario, pero ¿es el tratamiento más eficaz? Sí. O sea, hay todos los estudios del mundo que dicen que 75% de las personas que se medican, bien medicadas, correctamente medicadas, responden afirmativamente al tratamiento, ¿no? Hay un porcentaje efectivamente que no responde bien, a quien no le caen bien los medicamentos y quien no debe de estar medicado. Pero los datos son contundentes. Si tú quieres tomar una decisión distinta, por favor, siéntete en la libertad de hacerlo, ¿no? ¿No son mejores los tratamientos naturales? Claro, claro, claro que sí. Si los tratamientos naturales son suficientemente potentes para ayudar a tu hijo con los pocos síntomas que pueda tener, tómalos, tómalos. Si haciendo las modificaciones medioambientales tienes, hazlo. En mi caso, no me alcanzó. No me alcanzó. Hice todo tipo de terapias, hice todo tipo de ajustes, hice todo tipo de adaptaciones y aún así los síntomas eran hiper disruptivos. Hiper. Nunca es fácil medicar, pero para quien lo necesita es necesario. ¿Mi hijo se va a convertir en un zombie? No, no. Esto lo dice quien tiene poca formación, ¿sí? Porque, a ver, el médico deberá de ver muchos más efectos positivos que negativos. Todos los medicamentos tienen síntomas secundarios. Son, efectivamente, parte de la factura que hay que pagar, ¿no? Sin embargo, si los síntomas secundarios son mayores que los beneficios, tenemos que regresar con nuestro médico y decirle que no está funcionando el tratamiento. Tenemos que alterar o la dosis o la frecuencia o el tipo de medicamento que le están dando. Nunca pueden ser más los efectos secundarios. Nunca. Si tu hijo se está convirtiendo en un zombie y está hiperaletargado y no es el mismo y su personalidad está completamente apagada y no puede poner atención y no, 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 no. Esa no es la medicina. Es un experimento médico fallido y hay que regresar a la fuente y decir, no le está sirviendo, no le está sirviendo. Esa no es la idea. La idea no es castrar partes de él para que entonces pueda ser un niño que entre en el molde. No, por favor no lo hagas. Por favor no lo hagas. La idea no es cortarle las alas para que pueda no verse tan hiperactivo. No. ¿Cómo saber si las medicinas están funcionando? Yo te propongo una bitácora y aquí está un formato que te puede servir, pero en realidad yo lo llevo en mi libreta, ¿no? Son varias columnas, es una libreta en donde tú vas anotando, querida amiga, los cambios que van ocurriendo a medida que tú medicas. Y es bien, bien importante que si no estás convencida de tu diagnóstico y empiezas a hacer un tratamiento médico diferente, comiences a llevar esta bitácora, ¿sí? Porque necesitamos salirnos del lenguaje subjetivo con el que hablamos con nuestros médicos. Cuando llegas tú y le dices, doctor, no funciona, esa no es información suficiente para que él pueda tomar una decisión o ella pueda tomar una decisión.
Cuando tú llegas con una bitácora y le dices, mira, doctor, durante 15 días observé que cuando le doy el medicamento pasa esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Ah, eso es diferentísimo. Y el médico tiene información para poder tomar una decisión. Entonces, yo te propongo esta bitácora. Pones la fecha, pones la hora, el medicamento que le diste, la dosis que le diste, y luego observas todos los cambios físicos y conductuales. ¿Qué pasó con su sueño? Pudo tener más o menos sueño, más o menos apetito, más o menos energía, subir o bajar de peso. En el largo plazo puede estar, por ejemplo, estancándose en altura, ¿no? Si le diste un medicamento, por ejemplo, centralina, ¿no? Le puede afectar de alguna manera el crecimiento a largo plazo y tienes que estar pendiente, ¿no? ¿Qué pasó con su digestión? ¿Qué pasó con los dolores de cabeza, los mareos, las náuseas, la vista, el equilibrio? Todos estos son síntomas físicos de los cuales tienes que estar hiper pendiente cuando das un medicamento. Y por último, ¿qué sucede a nivel conductual? ¿Realmente está teniendo los beneficios del medicamento? ¿Qué pasa con su atención, distractibilidad, impulsividad, hiperactividad, memoria de trabajo, autogestión? O sea, todo esto lo tienen en la presentación que les voy a compartir y en este video que pueden revisitar varias veces, ¿no? ¿Qué está pasando a nivel conductual? Para ver si el medicamento vale la pena que se lo des o no. ¿Entendido hasta aquí? ¿Cuáles Sí. pueden ser algunos de los efectos secundarios? Bueno, creo que ya lo vimos aquí arriba, ¿no? Todo esto puede ser un efecto secundario. Sueño, apetito, energía, peso, altura, digestión, dolores de cabeza, mareo, náuseas, tal. Cambios del estado anímico. Todo esto puede ser un síntoma secundario. ¿Ok? ¿Son adictivos los medicamentos? ¿Se pueden abusar? ¿Crean dependencia? La respuesta rápida es, si se usan mal, sí, efectivamente, ¿no? Pero así como puedes abusar del Motrin. Es decir, si no te tomas el medicamento como te lo dice tu médico, en tiempo, forma, dosis, etcétera, etcétera, pues claro que un medicamento se puede abusar. Y sobre todo, sabiendo que estos medicamentos, pues es metilfenidato y son sales, ¿no? No sales, perdóname, son sustancias que efectivamente pueden ser abusadas si no se usan de la manera en que te la están eh, recetando. Sin embargo, si te lo tomas en la dosis y con la frecuencia que te lo está diciendo tu médico y estás todo el tiempo supervisada, yo te diría que no tiene forma de que salga mal. A ver, todo el tiempo hay estudios nuevos, hay que estar pendientes, ¿sí? Por ejemplo, hay una mamá que me decía, oye, ¿y a largo plazo el medicamento puede afectarle su hígado? Híjole, no hay estudios todavía que nos digan con certeza, oye, ¿cuál es la afectación de los órganos a largo plazo? Porque los medicamentos del déficit de atención llevan en el mercado 50, 60 años solamente. ¿Me explico? Medicar parece el camino del menor esfuerzo. Pues yo creo que esto ni siquiera es una duda, ¿no? Es más bien como un mito alrededor del déficit de atención y creo que si tenemos como suficiente ciencia e información, lo podemos desbancar fácilmente. Esta es muy típica de adolescentes y adultos que son diagnosticados posteriormente. Oye, Florencia, mi hijo ha estado súper bien durante años. ¿Por qué hasta ahora medicarlo? Y el tema es que a medida que van subiendo o incrementando las demandas y las expectativas que se tiene de las personas, los síntomas pueden dispararse. Te pongo un ejemplo. Cuando una mamá tiene a su primero o segundo hijo y entonces empieza a sufrir los cambios hormonales, los cambios de estrógeno, progesterona, incluso empiezan las demandas de la vida a aumentar tremendamente porque ahora tienes que como payaso, ¿no? Juggle con many demands of your life. Híjole, la función ejecutiva tiene que aumentar, el orden tiene que aumentar, la planeación, la memoria, y entonces se te disparan los síntomas y no puedes más. O sea, ya no te alcanzan los recursos que tenías para organizar tu nueva demanda.
¿sí? Entonces, por eso a veces se vuelve una necesidad del medicamento de repente, a tus 20, a tus 25, a tus 30, ¿ok? ¿Hasta cuándo los debe de tomar? Esta pregunta me lo hacen mucho cuando empiezan a medicar a niños, ¿no? Y les digo, la verdad es que depende mucho de cómo vaya avanzando, depende mucho del médico, depende mucho de cómo, depende mucho del gradiente en donde esté, de gravedad, ¿no? De los síntomas. O sea, no es una respuesta unilateral ni fácil. A ver, si lo empiezas a medicar en la niñez y haces todo el trabajo que se tiene que hacer, yo te diría que a los 22, 23, 24, que el cerebro termina los procesos de neuroplasticidad, pudieras quitársela. Pero nunca te bases en esta respuesta para tomar una decisión. O sea, depende enteramente de tu médico y de las circunstancias. ¿Ok? ¿Qué sucede si los deja de tomar? Yo te diría que no los deje de tomar repentinamente porque sí puede haber mareos, náusea, vómito, dolores de cabeza y muchas otras cosas. En yet, si de repente los deja de tomar, lo único que pasa, y te lo digo por experiencia, es que los síntomas van regresando de uno por uno. Hubo un médico que me recomendó dejar los medicamentos para probar, ¿no? Si estos estaban siendo efectivos y de uno por uno de los síntomas de mi hijo fueron regresando. De uno por uno, de uno por uno, ¿ok? Evidentemente, con ciertas mejoras, porque habíamos hecho el trabajo, pero sigue siendo ansioso, sigue siendo impulsivo, sigue siendo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que sucede. ¿Cómo empiezo? Ya te dije, normalmente poco a poco. O sea, tu médico te dará la menor dosis para que vayas observando lo que sucede y luego irá aumentando, ¿no? ¿Qué medicinas se utilizan para el déficit de atención? Y esta es nada más una guía que además te voy a decir, no la tomes en cuenta porque hay algunos medicamentos de aquí que se han ido, eh, ¿cómo te digo? Descontinuando en México, ¿ok? Pero bueno, nada más con que te quedes con estas nociones que están en la parte de abajo. Hay medicamentos estimulantes y medicamentos no estimulantes. Normalmente los estimulantes actúan aumentando la cantidad de dopamina y de norepinefrina o de noradrenalina en nuestro cerebro. Son sustancias controladas, no las puedes comprar así on the counter, ¿no? O over the counter. Y el objetivo es aumentar la concentración, la inhibición conductual, reducir la hiperactividad, fortalecer la función ejecutiva. Hay estimulantes de acción corta o de acción prolongada. A ver, todo esto es información muy técnica que te puede dar tu médico, pero te la pongo aquí porque de repente no nos animamos a hacer las preguntas correctas, ¿ok? Pregúntale a tu médico, oye, ¿qué me estás dando? ¿Cómo me lo estás dando? ¿Para qué me lo estás dando? ¿Qué tengo que notar? ¿Qué no tiene que suceder? ¿Ok? Bueno, lo más importante, aquí está la segunda tabla de la guía, entonces no te pierdes de nada. Lo más importante, yo creo, a nivel farmacología, es que tú y tu médico tengan muy claro el para qué. Fíjate bien. Tienes un diagnóstico de TDA, pero también tienes un diagnóstico, por ejemplo, en mi caso, de DMDD, de disregulación emocional. Yo, conversando con mi médico, le dije, mira, son tan fuertes y tan potentes y tan inhabilitantes los síntomas de desregulación emocional, de explosión, de ira, o sea, de ira, que por ahora mi decisión está en atender esos síntomas antes que ayudarle a concentrarse o que ayudarle a estudiar o que ayudarle con cualquier otro rezago del déficit de atención. Se toman decisiones acerca del medicamento dependiendo de los objetivos del tratamiento que tú y tu médico pongan. Entonces, si tú ves que tiene muchísima ansiedad y tu médico primero quiere tratar el déficit de atención con un estimulante, no me tomes por médico, pero se están equivocando. Porque si le das un estimulante va a aumentar tremendamente su ansiedad. Primero hay que tratar la ansiedad y luego tratarán el déficit de atención. Pero estas decisiones las tienen que tomar en conjunto. Por eso te pongo aquí, lo más importante es tener objetivo.
objetivos claros del tratamiento que quieras tener. Con esto terminamos el módulo 2, ¿no? Y dejamos unos 20 minutitos de preguntas, que la verdad es que sí me gustaría abrirles el micrófono para que podamos coincidir. Hasta aquí, Ale, Mariana, Oscar, ¿les quedan dudas al respecto? Pues bueno, dudas, ¿no? Pero sí, Tareas. sí, como, ajá, como que se Entonces, rebotan muchas cosas y se remueven muchas cosas y entiendo cosas y eh, sí, eso es lo que sucede. ok, Sí, aparte, pues nos damos cuenta que, bueno, nosotros desafortunadamente no pudimos darnos cuenta de que nuestro hijo tenía esta condición, ¿no? Desde que estuvo en pues en preescolar, primaria, secundaria, pues siempre fue muy hiperactivo, siempre pues quejas, siempre, o sea, pues como lo que cuentas, ¿no? Y hasta ahora que está en la universidad fue cuando nos dimos cuenta pues de este asunto porque pues ya él nos decía que tenía problemas pues para poder entender algunas cosas. Fue demasiada información, aparte por la universidad es muy exigente, ¿no? Y fue así pues como nos dimos cuenta de esta situación. Pero sí, siento que vamos por buen camino, ¿sí? De muchas de las cosas que nos acabas de decir, coincidimos en que pues vamos por el camino correcto. qué bien. Y pues no nos queda más que platicarlo y pues empaparnos de más información, ¿no? Acerca de este tema. Ok, Pero siento que vamos por buen camino. qué bueno, qué bueno. Ujú. Es una gran noticia, ¿no? Y yo lo único que les diría en su caso particular es que no se castiguen por haber llegado tarde, ¿sabes? Sí, Hay gente que nunca llega. O sea, hay gente que nunca se informa. Hay gente que nunca ni les interesa, ¿no? O sea, a ver, a todos nos interesa el bienestar de nuestros hijos, pero no todos tenemos los medios, ¿no? O sea, somos bien afortunados de estar aquí, bien afortunados. Entonces, y su hijo es un afortunado de tenerles, porque eh, siempre es mejor llegar que no llegar, sí, ¿verdad? claro. Cuando yo le compartí a Mariana, a Florencia, cuando estábamos así de recién que nos conectamos, le compartía que la sesión pasada cuando salimos íbamos en el elevador e íbamos los dos como choqueados, o sea, íbamos callados y nos quedábamos viendo como, o sea, como comunicándonos sin decir nada y en el camino justo pensamos en eso, en lo que ahorita dices, Florencia, que sí provoca un poco de, al menos a mí, Sí, de decir, o sea, como, ¿por qué? Porque hasta ahorita, ¿no? Y algo que a mí me pega mucho, yo soy pedagoga, y entonces yo decía, yo no me acuerdo haberlo visto en la universidad, o sea, como para yo estar como más empapada. Y entonces, por supuesto que lo hemos acompañado con mucho amor. Pero hasta que él nos dijo, o sea, nos sentó un día y dijo, ¿saben qué? Yo pienso que yo tengo algo y quiero que me ayuden a verlo. Entonces dijimos, va, o sea, vamos haciéndolo, ¿no? Y a partir de ahí, o sea, esto que dices, o sea, yo sí quiero compartirlo, decir, sí hemos roto con un montón de paradigmas, porque para nosotros la idea de llevarlo a un psiquiatra fue nuestro primer paradigma. Mm, El aceptar que él tomara medicamento fue, o sea, yo creo que el más grande, al menos para mí, el más grande, porque yo soy una persona de medicina alternativa y de meditaciones y así, y entonces el aceptar eso fue como el mayor paradigma que yo tuve que romper. sí, Y, y entonces ahorita sí me hace mucho sentido esto que dices porque ahorita Oscar no se está medicando para el TDA propiamente. O sea, él está con la psiquiatra
porque tuvo unos cuadros así bien intensos de ansiedad y de depresión, porque llegó a un tope muy fuerte en el TEC, que también es algo que nos latigamos porque dijimos, es que a lo mejor lo metimos a una universidad bien intensa, o sea, en qué estábamos pensando, ¿no? Este, y ahorita que él está ya en su último año, donde está como cosas más hacia lo social, ¿no? O sea, que está yendo a hospitales, que está presentando proyectos, que fue cuando se le detonó, pero así con todo, ¿no? Entonces ahorita lo que está viviendo en su proceso es atender estas comorbilidades. eh, y la doctora dijo, ahorita nosotros no vamos a ver nada del TDA, o sea, ahorita hay que resolver esto, ¿no? Entonces, se me hace como, a mí me ha encantado lo que estamos viendo porque para mí es como, o para nosotros es como Para mí fue así decir, como que abre ajá, los ojos. Yo siempre con él tuve problemas porque, eh, haz de cuenta, estaba estudiando, tenía la computadora, tenía el iPad, tenía el celular, tenía el Spotify, tenía, o sea, digo, hijo, ¿cómo vas a aprender algo? ¿Cómo se te va a pegar algo? Le digo, es imposible que tu cerebro pueda absorber esta información de lo que estás estudiando. Y era constante, constante. Y yo, pues eran mis roces con él siempre y salíamos mal, ¿no? Hasta ahora que me doy cuenta de esta situación, entiendo el problema, ¿no? Entiendo, pues que más bien en tratar de ayudarlo lo estaba perjudicando, metiéndole más estrés, más, pues, intranquilidad, ¿no? Y pues sí, gracias a Dios estamos entendiendo, al menos en mi caso, pues que Ale está un poquito más profundizada en esto, pero al menos yo sí es casi como que abre los ojos totalmente. O sea, sí es mucha información muy importante para mí y pues para poder ayudarlo, ¿no? Así y que logre pues terminar su universidad y hasta donde podamos apoyarlo, estar con él conteniéndolo. Sí, sí. Yo veo en este caso importante, muy importante, em, darle la vuelta hacia la posibilidad. ¿Sabes qué? Efectivamente, cuando escuchamos toda esta información, como que ay, es la tentación de decir, ¿por qué no antes? O incluso, ¿no? Las mamás que lo sabemos antes, también nos latigamos porque no lo podemos hacer. No es nada fácil. O sea, yo que estoy aquí frente a ustedes, em, con mis propios hijos, eh, tenemos tantas cosas que es bien difícil darle seguimiento a todo. Y entonces ya hice la gráfica, pero no le estoy dando seguimiento, pero luego no sé qué. Pero lo más importante, y quiero que se queden con esto, y lo vamos a ver en módulo 4, no son los cómo. O sea, los cómo ayudan, contienen, tal, tal. Lo más importante es esta red de soporte, de amor, que esa no les ha faltado. Es que, entiéndeme, si su hijo hubiera crecido en otra familia, sería otra cosa. Yo quiero pensar que ha encontrado aceptación, validación, apertura, amor, siempre el mejor esfuerzo. Ustedes no saben lo que esto vale. Dentro del tratamiento multimodal, el vínculo, y lo vamos a ver, es el predictor número 1 del éxito. El 1. Entonces, ¿sabes qué? Váyanse tranquilos, te lo juro, te lo juro. O sea, Mariana, ¿cómo estás? Bien, bien, Florencia, pero yo soy la otra parte. Sí, claro, a ver. La, la parte digo, de la aceptación ya lo acepté, ya creo que fue como no un duelo, pero al principio mi esposo y yo éramos muy de que, ¿por qué? O sea, como, ¿por qué? No porque nos tocó como quejas, sino como de, o sea, ¿qué hacemos, no? Y esta parte que me dices de verlo como qué talentos tiene que anoté y todo.
a mí esa parte me duele muchísimo porque me cuesta muchísimo verlo. Entonces me lo llevo de tarea, porque digo, sé que los tiene, pero esta parte, como tú le llamas disruptiva y todo, opaca todo lo demás. Entonces sí, pues sí es difícil, sí, pero Te quiero platicar, bueno, no, termina Mariana, perdón. no, era eso, o sea, porque nos hace sentir mal aparte, o sea, porque uno es el camino que dices, ¿no? Que uno se siente mal, porque dices, es mi hijo, lo amo con todo mi corazón, yo lo sé, pero a veces él no lo sabe. Sí. Mira, querida Mariana, fortalezas lo vamos a volver a ver en módulo 4. Entonces, ahorita fue como un de- detonante, haz de cuenta, como un ignite, ¿no? The fire. Pero en módulo 4 lo vamos a ver con mucho detalle, mucho, mucho, mucho. Te voy a dar un camino muy claro de cómo encontrar estas fortalezas, ¿no? Ok. Ahora, te quiero adelantar te voy a hacer un spoiler. Bueno, spoiler, mega spoiler, ¿ok? De módulo 4. Ahí cuento una historia eh, que me pasó. Ujú. A ver, yo, como me ves, soy cero, cero artística, cero. O sea, a mí me llevas a París y lo último que voy a querer ver es el Louvre. Ajá. ¿Ok? O sea, güey, no me metes a ver pinturas no. Yo soy de experiencias y soy muy organizada, ingenieril, ta. ¿Ok? Cuando me topo con esto de Edward Hallowell de mira sus fortalezas, empiezo a hacer mi lista y empiezo a anotar. Mi hijo pinta, mi hijo hace legos, mi hijo esculpe con plasti perfectamente bien. Mi hijo, le gustan las armas, le encantan las armas. Mi hijo le gusta el business, el money. Güey, te lo juro que empecé a poner sus características positivas y me hundía en mi miseria. Yo decía, de neta, esto es mi hijo. Merde. Y luego, te estoy mega spoileando la historia, porque está en módulo 4. Y luego se me ocurrió usar esta recién desempacada eh, inteligencia artificial para preguntarle. Le puse, mi hijo tiene 12 años, no, en ese momento tenía 8, por ahí, 9. Mi hijo tiene tantos años, tal, y sus talentos son estos, sus cualidades son estas. Dime quién es mi hijo. ¿Tu hijo es Leonardo da Vinci? Ujú. ¿No? Y me pone toda una explicación, eso viene en mi libro, ¿no? Leonardo da Vinci era un inventor, le encantaban las armas, amaba la tecnología, amaba el diseño, amaba el arte, amaba las construcciones, la música, fue artista, fue mecenas, güey, o sea, me fui para atrás, me hice para atrás así y dije, está cabrón, güey, o sea, aquí la miope soy yo. Sí. ¿Mm? Entonces, de verdad que te entiendo en esta experiencia en donde el reto de todos los días y el desgaste de su oposicionismo es tan grande que sus cualidades se entierran en un subsuelo, ¿no? Y Sí. dices, es que todo el tiempo me está turning apart, o sea, es como si de verdad quisiera que no le quisiera. Pero ahí es donde entra tu parte más noble y estas lágrimas divinas que dices, oye, claro que lo. Entonces, voluntariamente, intencionalmente me voy a sentar a ver sus cualidades y a decir, y aunque yo no las vea como valiosas, voy a intentar hacer esta mezcla, a ver cómo le descubro valioso. Sí, Florencia, gracias. ¿Mm? Ujú.
Gracias por estar aquí, gracias por la confianza, por escucharme con tanta atención. De verdad les ofrezco mi WhatsApp para lo que se les ofrezca en la semana. Nos vemos, si Dios quiere, el viernes que entra. Em, y pues gracias. ¿Nos puedes mandar el podcast? Les mando el podcast Gracias. de las familias y les mando también el video completo. ¿Va? Gracias. Sí. Un abrazo a Luego, todos. gracias. Muchas Hasta luego. gracias. 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 Bye bye.